lo que nos interesa es formalizar el sector. Estamos ahora enlazados vía Zoom con Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú, AGAP, en un contexto de mucha tensión porque el día de hoy se cierra la legislatura y el día de hoy vencería el plazo para que se apruebe o no el proyecto de nueva ley agraria. Gabriel, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Ha habido alrededor de la ley, Gabriel, alguna controversia, ¿no es cierto? En un primer momento hubo una discusión sobre el tratamiento del tema laboral. Este se excluyó del proyecto de ley y eso, digamos, permitió que el proceso siguiera avanzando. Ha habido un segundo tema que tiene que ver con la incorporación plena de los pequeños agricultores, pero acá nosotros hemos tenido la queja de representantes de los pequeños agricultores, donde inexplicablemente, luego de que en las mesas de trabajo se habían logrado acuerdos con el respaldo incluso de ustedes, al final se han puesto una serie de limitaciones. ¿Cómo se va a resolver eso? El tema de la plena incorporación a los beneficios de una nueva ley agraria al pequeño agricultor. Sí, es bien importante lo que mencionas, Nicolás. En primer lugar, yo veo a veces en las redes algunas informaciones que tergiversan la verdad. El dictamen no contiene ningún artículo laboral, eso está clarísimo. Entonces aquellos que dicen de que se van a modificar los derechos laborales es totalmente mentira. Nosotros lo que nos interesa es formalizar el sector, ya que tengan los derechos laborales los trabajadores como corresponden, de acuerdo a la Constitución y a los convenios que tenemos con la OIT, y por otro lado, incorporar de manera acelerada a la pequeña agricultura a la modernidad. Recuerda que hemos perdido en estos 4 años de la actual ley más de 10% de formalidad. Hoy día estamos en más de 90% de informalidad en el sector, y si seguimos los números del Ejecutivo, las cifras son mucho más alarmantes todavía, ¿no? Entonces, el dictamen aprobado tiene una serie de elementos que logran conectar a la pequeña agricultura y acelerar el proceso para su modernización de manera libre, ¿no? Aquí lo importante es que ellos se asocien, ¿no? Que tengan cultivos que puedan tener mercados formales y modernos en el país y fuera del país, y se conecten a una cadena productiva que ya tiene la tecnología y los mercados. Y esto debidamente supervisado por las autoridades como el MIDAGRI, digamos, para que ambas partes cumplan con los acuerdos que libremente toman, ¿no? Eso lo que va a hacer es acelerar ese proceso de incorporación, mejorar su productividad y mejorar la calidad de vida de los pequeños productores. Pero hay otros elementos, como tú bien dices, hay un elemento de financiamiento que no se puso, pero por lo que nosotros hemos conversado con varias bancadas, congresistas, etcétera, si se ve la ley, y ojalá que se pueda ver hoy día, se va a incorporar eso durante la discusión, ¿no? Esto es sumamente importante, porque es una alternativa adicional. Se incorporaría en el debate, en el pleno. En el debate, como ocurre muchas veces. Ni siquiera ¿no? hay que redactar el texto, porque el texto, por lo que me han dicho los dirigentes de los pequeños agricultores, el texto estaba hecho, estaba listo, simplemente lo sacaron, hay que volver a ponerlo, punto, ¿no? Sí, y todos estaban de acuerdo además, porque eso no era motivo de discusión, ¿no? Debe haber habido un error que a veces ocurre, y yo, por lo que hemos conversado durante todos estos días, después de la posición del dictamen, hay toda la voluntad para incorporarlo, ¿no? Yo creo que va a ser ahora, así, Gabriel, que se logra discutir hoy día, ¿no? Gabriel, una de las objeciones más serias viene, como en otros casos, como en la polémica que ha habido alrededor del proyecto de Chancay, en realidad de la zona económica especial de Chancay, que yo creo ha seguido una mala ruta. O sea, en vez de concentrarnos en la discusión de crear una zona económica especial para Chancay, que es una realidad que está ahí, y nos fuimos a unas zonas económicas especiales en general, pero en fin. Pero ahí hubo una discusión también con el Ministerio de Economía y Finanzas y el tema del impuesto a la renta. Acá, de alguna manera, se reproduce la discusión. La ley lo que propone es 15% de impuesto a la renta para todos, ¿no es cierto? Y el cuestionamiento que hacen algunos es ¿por qué se le va a dar el mismo tratamiento a la gran empresa que a la pequeña? ¿No es cierto? Sí. Bueno, ese es uno de los cuestionamientos que vienen de algunas, digamos, sectores y del Ministerio de Economía, pero yo primero quiero recordar todas las declaraciones que ha venido dando el Ministro de Economía, José Arista, respecto a la importancia
que para la agricultura significó, y para las regiones y para el empleo, la ley de promoción agraria hoy derogada, ¿no? Y que es más, él se comprometió en impulsar a través del propio gobierno un proyecto de ley, ¿no? Cosa que no ocurrió, pero que entendemos que sigue además él con el mismo conocimiento de lo que significa esa ley, que lo único que está buscando es darle seguridad jurídica, un tratamiento promocional como hay en otros países. En otros países inclusive se da cero de renta, ojo, eso no queremos nosotros. Nosotros simplemente lo que queremos es poner un nivel de renta, que era 15%, donde el modelo para el sector agrario funcionó, recuperarlo, pero además incorporarle algunos elementos adicionales que potencien la pequeña agricultura, la modernicen, la incorporen y mejoren sus beneficios. Además, hay otro tema importante, Nicolás. Hoy en día, en los últimos 12 meses del año, se han perdido 70.000 empleos en promedio mensualmente, empleos formales, que más necesitamos hoy en día. ¿Por qué? Por el actual marco jurídico. Y además de ello, mira, yo tengo las cifras oficiales en toneladas, hasta octubre de este año, cifras oficiales. En el sector agrario tenemos menos 4% de producción de exportación en toneladas respecto al año pasado, que fue un mal año. Y vamos a ver cómo terminamos el año después de lo que está pasando en el norte y en otros lugares por la crisis y por el mal manejo de las irrigaciones. Entonces, mira, el MEF lo que tiene que pensar y ver no es cuánto va a dejar de recaudar, sino cuánto va a comenzar a recaudar con las nuevas inversiones, y cuánto empleo va a generar. Claro, ¿no? ese punto yo creo que es claro. O sea, es decir, yo daba un ejemplo muy simple. Tú tienes 10 que están tributando 30, pero si tú haces una política de promoción para atraer la inversión y en vez de 10 tienes 100 que tributan el 15%, entonces estás ganando, no estás perdiendo con una visión, digamos, recaudadora, ¿no? Evidentemente, aparte de además, lo que implica en términos de generación de empleo, ¿no es cierto? Y de cambio de vida de la gente, ¿no? Mira, y la dinámica que podemos generar en las zonas rurales, generar pleno empleo en las regiones. Mira, el sector agrario con la ley anterior comenzó a hacer una verdadera descentralización, trajo inversiones de otros sectores y elevó la calidad de vida de las personas, disminuyó la pobreza en el sector agrario, etcétera. Entonces, sería de locos no recuperar un marco jurídico promotor como lo vienen haciendo otros países. Claro, en otros países inclusive hay transferencias directas. Claro, la idea tiene que ser esta, porque yo creo que es el gran error que se ha tenido al abordar la discusión de lo que fue la herencia del fujimorismo. Es decir, nos hemos polarizado entre fujimoristas y antifujimoristas, y al final lo paradójico es que los antifujimoristas terminaron, cuando llegaron al gobierno, haciendo en automático lo que les había dejado Fujimori, no produjeron ningún cambio. Entonces, yo creo que lo inteligente es recoger lo que se hizo bien y corregir aquello que estuvo mal. Entonces, es absolutamente posible tener una ley agraria que permita recuperar el boom de la agroexportación, que signifique no solamente ganancias para los inversionistas, sino un cambio en la vida del trabajador de la agroindustria de exportación, pero además, en este momento y sobre todo, la incorporación masiva de los pequeños agricultores a los beneficios de esto que significa la agroexportación. Los casos que hemos visto, Gabriel, son espectaculares. Es decir, el haberse incorporado, por ejemplo, a la exportación de palta Hass, en el caso del Limatambo, le ha cambiado la vida a la gente. Le ha cambiado la vida de una manera dramática. Está ocurriendo una transformación, pero se ha frenado. Yo ahorita estoy yendo, por ejemplo, a reunirme con pequeños agricultores del Valle de Ica que siembran pecanas, porque hemos logrado como país que se abra el mercado chino. Y eso va a ser un gran impulso para la pequeña agricultura. La próxima semana voy a estar en Arequipa. Me están esperando en Chinecas, me están esperando en Junín, los de jengibre, que todo es pequeña agricultura. Y todos piden regresar y tener un marco promotor agrario que los incluya en las cadenas modernas. No podemos negarle la prosperidad al sector agrario. Y el sector agrario es una cadena productiva, no podemos pensar en grandes y chicos. Es todo un sistema alimentario. Así lo ve la FAO, así lo ven los otros países desarrollados. Tenemos que cambiar, dejar de pensar de manera ideológica y política y pensar en los peruanos. No, claro, porque digamos, puedes decir,
el tratamiento es igual entre grandes, tanto a grandes como a chicos en términos de impuesto a la renta, 15% para todos. ¿Dónde se produce la diferencia? En que con respecto a la pequeña agricultura hay que resolver el tema del saneamiento físico legal, hay que resolver el tema de acceso a tecnología, hay que resolver el tema que es lo que los tiene angustiados a los pequeños agricultores hoy, es el acceso al crédito, ¿no es cierto? A salir de esta asfixia en la que han vivido desde la pandemia, ¿no? Sí, mira, y otro tema, el dictamen aprobado incluye además un tratamiento particular para la pequeña agricultura que es más beneficioso. O sea, hay desde 0 de renta para los bien chiquititos y los que son un poquito más grandes, máximo 1%. Y promueve la asociatividad, como pasa en los países desarrollados. Entonces, mira, es una gran oportunidad. Y además hay otro tema, no pierden ningún beneficio de otras leyes particulares. Gabriel, te agradezco mucho por habernos atendido. Sé que estás en camino hacia Ica y te agradezco por eso la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias.